Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, leemos honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por una solicitud en particular, en las pantallas se está proyectando la versión NBI. Es una versión un poquito diferente y luego le voy a explicar por qué. Por eso va en lo que usted lee en su Biblia y en lo que lee acá. Posiblemente hay alguna variación, pero son cuestión de estructuración de las oraciones nada más. Dice la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Puede sentarse. Al leer esos documentos del apóstol Pablo a las iglesias, y especialmente si lo leemos así rapidito, así a la rápida, dejamos de captar el mensaje que hay en estos escritos. Y es que el mensaje que está dedicando el apóstol Pablo es más o menos una apología, o sea, haciendo una defensa de lo que es la vida cristiana. Resulta que Pablo inicia esta predicación o esta carta diciendo que tiene una lucha. De hecho, estos versículos se le conoce como la oración de la agonía de Pablo. Y le voy a explicar de qué se trata esa agonía. Resulta que las iglesias de la Odisea y las iglesias de Colosas fueron iglesias que posiblemente se cree que quizás nunca recibieron una visita del apóstol Pablo, sino que fueron iglesias que se fundaron a través de la predicación de los compañeros de viaje, de los compañeros que luego de recibir a Cristo se convertían en predicadores. Por eso el apóstol dice, aquellos que nunca han visto mi rostro. Resulta que esta iglesia, al no tener un predicador, un testimonio fuerte, sólido, porque no solamente se trataba de escuchar predicaciones, sino también de ver la obra del Espíritu Santo a través de sanidades, milagros, prodigios, libertad de endemoniados y toda la demás obra que ejecutaba el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Resulta de que, no sé si estamos un poquito ahí. Muy bien. ¿Vamos bien? Bien. Resulta entonces de que en ese momento Pablo está presenciando de que la iglesia se enfrenta a unos desafíos, especialmente las iglesias que estaban en esta región. El principal desafío que se está enfrentando es a las teorías filosóficas que gobernaban en aquel entonces. Por ahí aparecían los cínicos, por ahí aparecían la gente que seguía las corrientes de Platón y todo eso, que fuera de la actividad de ellos, de construcción del conocimiento y de todo eso, lanzaban duras críticas en contra de la nueva fe cristiana. Después de eso, casi a la par, estaba el paganismo de las religiones que le circundaban. O sea, donde se permitía de todo, donde se vale de todo, algo así como Carnaval de San Miguel, donde se vale de todo y no hay restricciones para nada. Aparentemente resultaba tan fácil pecar, resultaba tan fácil hacer las cosas mal y aparentemente había una anulación de consecuencias de los errores y del pecado. Entonces la iglesia, el tercer factor al que se está enfrentando estas iglesias precisamente es que están ubicadas en zonas de alto flujo comercial, es decir, no son iglesias pobres o congregaciones que están en unas situaciones de escasez de recursos, sino que por el contrario, algunos quizás de los creyentes eran una de las personas pudientes de la comunidad, tenían un nivel de vida
podríamos decir, atractivo, económicamente hablando. Vivían vidas cómodas, no vivían sobrellevando cargas de pobreza o de miseria. Entonces Pablo, al ver esta mezcla de cosas, y por ahí alguien menciona que abonado a eso estaba un grupo, o sea, todos estos factores que ya le comenté, lo de la filosofía, lo del paganismo y el materialismo, estaban propiciando o empujando a la iglesia a la tibieza espiritual. Diga conmigo, tibieza espiritual. Algo que ocurre hoy en día también. Usted manda a sus muchachos a la universidad y se encuentra con que ahí está el maestro que se profesa ser ateo, listo para enseñarle la teoría hegeliana, listo para hablarle de Marx, listo para hablarle de aquel señor que dijo Dios está muerto, listo para decirle que la religión es el opio de los pueblos. Y por otra parte, tenemos de que el mundo de hoy presenta tan atractivo el pecado que pareciera que desde la primera infancia quiere convertir a los niños en los mejores, ¿cómo le podría llamar? Trofeos de las ideologías paganas que hay hoy en día gobernando este mundo. Muy similar a lo que estaba pasando en la Odisea y en Colosas. Pero también nosotros nos vemos en el riesgo o en la dificultad de que la prosperidad, la comodidad o las facilidades con las que vivimos hoy en día pueden convertirse en una trampa para nuestra fe. Y no es que yo esté de acuerdo con que nosotros para vivir una vida cristiana tendríamos que vivir en la miseria. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el exceso de comodidades muchas veces puede traer un enfriamiento en nuestro fervor cristiano. Amén, hermano. ¿Cuántos se quedaron al último ayuno que hubo en la iglesia? ¿Qué pasaría si esta noche Dios contestara todas sus peticiones? ¿Qué pasaría si esta noche en tu cuenta bancaria apareciera toda la plata que necesitas para vivir para el resto de tu vida? ¿Qué pasaría si esta noche ocurriera ese milagro que le has estado pidiendo a Dios? ¿Qué pasaría si mañana en la mañana te llaman y te dicen que te han dado el trabajo que tanto has deseado? ¿Qué pasaría si mañana te llaman del banco y te dicen que todas tus deudas están borradas? ¿Tendrían miembros de esta iglesia el siguiente culto? A eso me refiero. Pablo está viendo de que todas esas cosas son fuertes, atractivos. Y el riesgo que tiene, que el apóstol está viendo, es que la iglesia está careciendo de algo. Y de lo que está careciendo la iglesia en ese momento es de una fe sólida. Es de una fe firme. Una fe que no cambia, una fe que no mengua, una fe que no varía por los vientos de tormenta. Entonces cuando Pablo hace esta descripción, él dice, hey, a mí me aqueja, me acongoja, me preocupa esta situación, tengo una gran lucha por esta situación. Sabe el apóstol Pablo que una vez que él fallezca, que no está muy lejos, se cree que esta carta fue escrita ahí por el año 60 después de Cristo, y solo 8 años después se cree que fue la muerte del apóstol Pablo. Es decir, era poco el tiempo que el apóstol iba a seguirle enseñando y predicando tal vez a estas congregaciones antes de su muerte. Y él está completamente seguro de eso. Y la preocupación de Pablo es que para entonces esta iglesia todavía no tenía raíces firmes. Todavía estaba una iglesia tambaleándose. Todavía era una iglesia que miraba lo que estaba ocurriendo alrededor y le daban ganas de irse. Y le daban ganas de ver y participar de lo que estaba ocurriendo alrededor. De hacerle caso al filósofo, de hacerle caso a los que se están divirtiendo allá el 21 de noviembre. De ver todo lo que está pasando y todo el mundo está disfrutando y todo el mundo hace bien y todo el mundo prospera y todo el mundo crece. ¿Y por qué nosotros no participamos de eso? Pareciera que nosotros nos lo estamos perdiendo. Amén, hermano. No, hombre, ya está bueno ahorita. Pareciera que nos lo estamos perdiendo. Resulta que ese mismo problema posiblemente lo está experimentando la iglesia de hoy. Entonces el apóstol Pablo va y dice en el versículo 2,
Porque, en versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones. Se lo voy a traducir al español salvadoreño. Mi hermano, no te estás perdiendo de nada. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Lo que pasa en el mundo, lo que haga el mundo, lo que pase afuera, cómo prosperen, cómo crecen, cómo lo hacen, lo que sea, no nos tiene que generar a nosotros inconformidad, intranquilidad, porque nosotros no dependemos de las formas tal vez incluso ilícitas de que las cosas que hacen afuera para prosperar. Nosotros dependemos de la gracia y la misericordia del Señor, dependemos de sus bendiciones, dependemos de que Él enderece el camino para que salgamos en adelante. Bendito el nombre del Señor. El primer propósito de la oración de Pablo entonces es para que sean consolados sus corazones. Diga conmigo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces solo nos sentamos a esperar y que caigan las bendiciones del cielo. Momento. Yo no estoy hablando que usted deje su carrera universitaria, los que están estudiando. Yo no estoy hablando que deje abandonado su negocio. Yo no estoy hablando que ponga la renuncia a su trabajo y se venga para la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros como pueblo de Dios no caminamos a la misma velocidad o el mismo ritmo y bajo las mismas condiciones en que el mundo crece, prospera y hace las cosas. Si ese fuera el caso, yo le puedo decir que uno de los negocios más rentables que puede haber ahorita es la venta de alcohol. Pongamos una cantina a todo. ¿Verdad que no se puede? Exacto. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la forma de crecer que está bajo la voluntad de Dios, que está conforme al plan de Dios. Y cuando le hablo de que Dios puede prosperarte y Dios puede bendecirte y Dios puede hacerte un profesional de bien a los que están jóvenes y Dios puede hacer que tu negocio crezca y Dios puede conseguirte un nuevo empleo, te puede conseguir un buen ascenso, te puede hacer que las cosas salgan bien, que te puede hacer el milagro, todo eso puede ocurrir bajo la voluntad de Dios, como Dios ha determinado bendecirte, como Dios ha determinado hacer las cosas. Bendito el nombre del Señor. Uno de los mejores versículos que hay en la Biblia acerca de este tema y que me encantan es aquello que dice Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade problemas con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade estrés con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no te roba tu familia por atender esa disque bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no te quita el tiempo para servirle a tu Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y te hace prosperar en todas las áreas sin descuidar lo más fundamental, porque muchas veces creemos que hacer las cosas a nuestra manera funcionan mejor y creemos que vamos creciendo y que vamos haciendo las cosas bien, pero hay un momento en el que Dios dice: hey, cuidado, este es hijo mío, así es que hay que enderezarlo y guiarlo por el camino correcto. Y cuando Dios hace eso, se queda botado aquello que emprendimos fuera de la voluntad de Dios. Entonces Pablo dice: quiero que sean consolados sus corazones. En español lo dijimos: Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para pedirle las cosas que necesitamos. Cristo es suficiente para dirigir tus pasos correctamente. Cristo es suficiente para hacerte tomar las decisiones correctas. Cristo es suficiente para que crezcas conforme a la voluntad de Dios. Y lo siguiente que dice el apóstol Pablo, dice: unidos en amor. Oiga bien, una de las cosas que genera ruptura en las comunidades cristianas es ese pleito y ese revanchismo entre cristianos. Es eso de que yo no me llevo bien, es que yo tengo esto aquí, que usted tiene allá, es que no me llevo bien por esto, es que no le hablo por esto. Pablo dice: hey, están en medio de un campo de batalla, están en medio de la guerra. Están en medio de un mundo que quiere verlos destruidos a todos de una vez.
no pueden estar si no están unidos, si no están unificados. Y la perfecta unidad de la que habla la palabra del Señor no es aquella unidad que se basa en que todos somos iguales. La unidad de la que habla la palabra del Señor es que todos somos distintos, pero todos somos necesarios. ¿Qué significa eso? La analogía que hace el apóstol Pablo es que nosotros somos como un cuerpo. Un cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene orejas, tiene cabeza. Todos los miembros son diferentes, pero todos son necesarios. Todos son útiles. Los dedos de esta mano todos son diferentes, pero todos se ocupan. Así es la iglesia del Señor, que algunos son más morenos, otros más blancos, otros más altos, otros hemos crecido más para los lados, otros menos. Hay de todo, pero para Dios todos somos importantes. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esta parte me llama la atención, porque cuando Pablo habla de riquezas, no se basa en la materia. Dice las riquezas de pleno entendimiento. ¿Cuál es la riqueza de entender el Evangelio? ¿Cuál es la riqueza de conocer a Cristo? ¿O por qué esta riqueza puede llegar a ser mejor que cualquier otra? En primer lugar, la riqueza de la que está hablando, del entendimiento, del pleno conocimiento, de la riqueza que hay en entender al Señor, es que nosotros pensamos que riqueza es dejar estacionado un vehículo de más de $500,000 allá afuera. Que nosotros pensamos que riqueza es tener la casa que más cara que pueda haber en San Miguel. Es que nosotros pensamos que riqueza es tener los mejores lujos que nos podamos poner en el cuerpo. Es que nosotros pensamos que riqueza es todo lo que tiene que ver con esta carne. Hermanos, pero si esto al morirse se termina. La riqueza de la que habla la palabra del Señor fue una obra que se ejecutó en la cruz del Calvario. Cristo no vino a morir por tus carros ni por tus bienes. Vino a morir por tus pecados para hacerte salvo, para perdonar tus iniquidades y presentarte ante el Padre digno de una salvación. Bendito el nombre del Señor. El punto es de que una iglesia que se ve rodeada de todo lo que ya mencioné y que no se solidifica, o sea, que no se fundamenta en ese conocimiento de Cristo, de que la más grande bendición que recibimos, la recibimos en la cruz del Calvario, entonces tropezamos. Tropezamos con aquello que una vez anhelamos. Tropezamos con aquello que alguna vez le pedimos al Señor. Tropezamos con aquello que alguna vez nuestro corazón deseó. Ve lo que dice el apóstol Pablo, que tengamos a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si la iglesia hoy en día no tiene claro qué significa ser iglesia, cualquier tatarata que ande hablando cosas allá afuera va a debilitar nuestra fe. Y no solo hablo de aquellos que en tu casa te hacen la guerra por ser cristiano. Y no solo hablo por lo que se dice en la academia, en las universidades, en los institutos. Y no solo hablo por lo que se dice en las redes sociales de las iglesias. Hablo incluso por aquellos que te venden milagros falsos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y nosotros decimos, qué bonito habla, qué bonito se oye, esa es la predicación que me gusta. Pero ¿es esa en realidad la palabra de Dios? ¿Esa es la forma que Dios quiere tratar con nosotros? Por eso Pablo dice, lo más importante que necesito que esta iglesia le quede claro, dice el apóstol Pablo, es que entendamos que lo más grande que nos ha podido ocurrir es dejar de formar parte del reino de las tinieblas, es dejar de ser culpable de nuestros pecados. Y ahora que estamos en Cristo, estamos bajo la voluntad de Dios, estamos bajo la gracia del Señor, y lo que ocurra de aquí en adelante va conforme a la voluntad de Dios. Estamos sujetos a su voluntad y por lo tanto protegidos bajo su gracia. El que habita al abrigo del Altísimo. Y a todo mundo le gusta lo que dice de ahí para abajo.
Morará bajo la sombra del Omnipotente, de Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré, te librará del sol cazador, de la peste natural, bla, 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 bla. A todo el mundo le encanta lo que dice ahí, para abajo el Salmo, del versículo 2 en adelante. Pero ¿y el versículo 1 qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cómo dice? El que habita, el que se queda, el que permanece, el que no cambia de opinión, el que no se le olvida sus promesas, el que permanece en Cristo, el que no se mueve, el que no se aparta, el que persevera, el que lucha, el que busca de Dios. Ese es el que recibe todas esas bendiciones que están en la palabra de Dios. ¿Cuáles son traducidos a nuestra realidad de hoy? ¿Cómo se traducen estos peligros o estos riesgos para nuestra fe, o esta forma en cómo manejamos esta situación? El peligro de las palabras persuasivas, que ya lo mencionamos, de un sinfín de cosas. El peligro de las palabras de crítica. El peligro de las palabras de desánimo. El peligro de las palabras de descontento en contra de la iglesia. El peligro de las palabras de apostasía. Pero pasa un siguiente peligro. El peligro del paganismo que nos rodea. El paganismo de hoy está saturando los medios de comunicación, así, literalmente, saturando todo lo que nos rodea. El paganismo de hoy nos hace pensar que es tan fácil pecar, y sobre todo la forma en que como el mundo ve hoy el pecado, pareciera que no existen consecuencias para el pecado, y esa parte es la que hace fácil que nos volvamos tibios. No pasa nada. Nadie me ha visto. El pastor no me vio, los líderes no me vieron. No pasa nada. ¡Ey! Pero se nos olvida. Tu trato no es con el pastor. Tu trato no es con el líder del grupo de crecimiento. Tu trato es con Dios. Yo no puedo estar en todas partes como líder del grupo de la Pacífica, pero Dios sí. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Y la palabra del Señor dice: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Y lo contristamos cada vez que fallamos. Por eso la iglesia del Señor debe de mantenerse firme en Cristo Jesús. Y una de las partes que más me llama la atención de esto, de esta iglesia de Colosas y de la Odisea, es que uno de los grandes riesgos a los que se enfrentaba surtieron efecto. O sea, impactaron. ¿Sabe cuál fue uno de esos grandes riesgos? Que la comodidad, eso de que todo me sale bien, eso de que siempre me va bien, eso de que no, sin necesidad yo no tengo, ¿y para qué voy a estar en un ayuno? Eso produjo ese enfriamiento. Todo tranquilo, no pasa nada. Y la mejor parte donde nosotros podemos ver esto está allá en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3:17 nos habla de qué ocurrió con la Odisea. Dice versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa, dice, tengo necesidad. ¿Cuál era el miedo de Pablo? Esto. Ese era el miedo de Pablo. Que esto llegara a ocurrir. ¿Sabe por qué era el miedo del apóstol Pablo que esto ocurriera? Porque en el momento que pensamos que no necesitamos a Dios porque estamos bendecidos, que no necesitamos a Dios porque estamos sanos, que no necesitamos a Dios porque no me pasa nada, que no necesitamos a Dios porque no tengo problemas, se nos olvida que la fuente de esa comodidad es Dios. Que la fuente de esas bendiciones ha sido Dios. Que la fuente de que las cosas te salgan bien ha sido Dios. Que la fuente de que todo marche a la perfección ha sido Dios. Y nos enamoramos de lo que Dios nos dio y nos abandonamos el amor de Dios. Cuidado, porque aquel dueño de las bendiciones es aquel que sigue manteniéndolas y también tiene poder de quitarlas también. No estoy hablando de que Dios sea un Dios vengativo. No estoy hablando de que Dios esté esperando en el momento que fallemos para caer con el leño. No estoy hablando de eso. La situación funciona más o menos así. Cuando nosotros empezamos a clamar al Señor,
Supóngase que todos tenemos una petición importante aquí. Empezamos a buscar de Dios. Amén. Empezamos a orar. Amén. Empezamos a venir más al culto. Empezamos a buscar más del Señor. Empezamos a orar. Algunos se levantan en la madrugada, algunos hacen vigilia, algunos hacen ayuno, algunos hacen de todo. Pero cuando nosotros venimos, hay un tiempo, y escuche bien esto, hay un tiempo en el que Dios va a contestar esa oración. Hay un tiempo en el que vas a prosperar. Hay un tiempo en el que Dios te va a bendecir. Hay un tiempo en el que Dios va a hacer la sanidad que le estás pidiendo. Hay un tiempo en el que el Señor va a traer la respuesta que has estado pidiendo durante mucho tiempo. Hay un tiempo donde el Señor va a quitar el dolor que hay en tu casa. Hay un tiempo donde el Señor va a proveer las bendiciones que tanto deseaste. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir cuando eso pase? ¿Qué va a ocurrir en tu relación con Dios cuando eso pase? ¿Qué va a ocurrir en tu corazón cuando eso pase? Por eso les dije al principio, esta noche suponga que Dios contesta las oraciones de todos. Esta iglesia tendría miembros del siguiente culto. ¿O todos estaríamos ocupados atendiendo las bendiciones? ¿O todos estaríamos ocupados? Se lo digo por experiencia. Un tiempo orando que Dios me provee un trabajo. Dios me proveyó un trabajo donde ganaba muy bien, hermano. Soy honesto. El trabajo que más bien he ganado en toda mi experiencia laboral. Y en ese tiempo, casualmente, el pastor me dice, hermano, fíjese que necesitamos de su apoyo en un ministerio, ya un poco fuerte. ¿Sabe qué contesté? No, hermano, fíjese que estoy ocupado. Exactamente lo que dice la palabra del Señor. No tengo necesidad. Estoy bien. ¿Para qué voy a meterme más a líos? Más a ministerios, más a compromisos, más a tareas, más a esto, lo uno y lo otro. No, hombre, si yo tengo algo que atender. Yo tengo una familia que atender. Yo tengo un empleo que atender. Yo tengo un negocio que atender. Yo tengo esto aquí, allá y todo eso. La pregunta es, ¿quién te dio lo que tienes? ¿Quién te permitió construir lo que tienes? Uno de los eventos más trágicos que yo encuentro en la palabra del Señor se encuentra en Génesis 6. Sobre eso de mayordomía cristiana, eso de cómo manejar las bendiciones que Dios te da. En Génesis capítulo 6 usted encuentra aquel escenario donde dice que los hijos de los hombres se empezaron a multiplicar y los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres, y eso se pierde en una discusión completamente estéril, infértil, peleando si de ahí salieron gigantes, si eran ángeles, si eran demonios, si eran hombres, si eran mujeres, lo que sea. Y por estar en ese pleito se pierden de la enseñanza esencial. Culturalmente en esa región del mundo, en ese tiempo, los jóvenes cuando desposaban, o sea, ofrecían casarse con una joven, ellos tenían que pagar la dote. La dote era como una contribución o un impuesto, no sé cómo lo manejaban exactamente, pero podría ser en materiales preciosos como oro, plata, podría ser en camellos, podría ser en ganado, pero ellos tenían que pagar la dote. Entonces el papá, que tenía 2, 3 hijas, sabía que le iba a ir muy bien, iba a quedar bien. Entonces venían los hijos de Dios, cuando empezaron a ver las hijas paganas, las de otras comunidades, empezaron a tomar las bendiciones que Dios le había dado al pueblo de Dios para entregarla a los padres de las familias paganas para hacerse de sus hijas. Eso significó que las bendiciones que Dios les había dado fueron a parar ¿a dónde? Ante los paganos. ¿A dónde han ido a parar las bendiciones que Dios te ha dado? Antes de pedirle algo más a Dios, ¿a dónde ha ido a parar lo que Dios te había dado? Dios te había dado buena salud, ¿a dónde fue a parar esa buena salud? Dios te había dado buenos recursos, ¿a dónde fue a parar esos buenos recursos? ¿Fueron para la gloria de Dios? ¿Terminaron en un burdel? ¿Terminaron en un chupadero? ¿A dónde fueron a parar las cosas que Dios te había dado? No, pero es que mire, cuando yo estaba joven, yo jugaba pelota todo el día y andaba bailando todo el día. ¿Y a dónde está entonces lo que le diste a Dios con lo que Dios te había dado? Ahora me entiende, nosotros como hijos de Dios, las cosas que hacemos, las hacemos por la misericordia de Dios, pero cuando las tenemos en nuestras manos, deben glorificar a Dios lo que hagamos, hermano. Debe exaltar el nombre de Cristo, que lo que hagamos sea para su gloria. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Regresemos a Colosenses. Creo que tengo 5 minutos nada más. Dice el versículo 6 de Colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y ahí quiero que me ayude el hermano. Gracias. Si lo puede leer acá, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. La otra dice: de la manera que recibieron al Señor Jesucristo. Pero esta parte me gusta, esta traducción me gusta más, porque dice: de la manera que recibieron a Cristo como Señor. ¿Cómo lo recibimos? Como Señor. ¿Sabe cuál es la traducción que más se apega a esa palabra Señor? Es la palabra dueño. Entonces quitémosle esa palabra y digamos: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como dueño. La parte fundamental para entender nuestra realidad cristiana y resistir todo ese tipo de cosas, que aún nuestras bendiciones no se conviertan en una trampa para abandonar el amor de Dios, ¿sabe cuál es? Entender que ante Cristo Jesús y ante nuestro Dios somos de su propiedad. Es decir, que si somos de su propiedad, estamos sujetos a su voluntad. Nos conformamos con la gracia del Señor, seguimos bajo su plan, seguimos hacia adelante bajo las condiciones que Dios permita que nosotros crezcamos, que nosotros avancemos, y esperamos en su voluntad. ¿Qué le quiero decir con esto? Tienes una carrera por delante que estudiar, poner en las manos del Señor. Tienes un negocio que emprender, ponerlo en las manos del Señor. Tienes un propósito de un nuevo empleo, ponerlo en las manos del Señor. Porque si es la voluntad de Dios, vas a estar en la gracia del Señor. Conozco de muchos que con el paso del tiempo, de que el Señor les permitió crecer, de que el Señor les permitió prosperar en sus empleos, en sus trabajos, llegando hasta puestos muy altos, hoy que están en puestos muy altos, no saben un día de venir a la casa de Dios. Te pregunto, ¿es eso prosperidad? ¿No será que se aplica ahí ese versículo que dice: ¿y de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y pierde su alma? Dios no está, hermano, contrario a que usted prospere, pero la prosperidad que Dios quiere para usted es aquella que está bajo su voluntad. Algunas veces eso puede tardar tiempo. Ya les digo, el negocio más sencillo es lo que ya le mencioné, ¿verdad? Compre ahí su par de cajas de volado y se pone ya a vender. Pero ¿será esa la voluntad de Dios? ¿Será eso lo que Dios quiere para nosotros? Desgraciadamente vi una persona de que toda su vida ha servido al Señor y el Señor le ha permitido crecer en su empresa, en su negocio, y prosperar de verdad. Esa semana, hace un par de semanas, había estado fuera del país, allá, viaje bastante interesante. Y resulta que para el momento del carnaval alquilo local en la Rupel, posición estratégica. ¿A dónde están yendo a parar las bendiciones que Dios nos da? ¿Glorifica el nombre del Señor? ¿Exalta el nombre del Señor lo que hacemos? La pregunta es: ¿cómo entonces va Dios a bendecirnos nuevamente? ¿Cómo entonces podemos romper ese esquema de maldición de que solo vamos al centavo? Si Dios ha de prosperarnos, la prosperidad que traiga a nosotros va a ser para su gloria. Amén, hermanos. Si Dios ha de bendecirte, la bendición que venga, que sean para su gloria. ¿Y cómo es para su gloria? Haga compromiso con el Señor. La palabra del Señor nos dice en estos versículos, y con esto vamos a ir cerrando, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús como Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, ¿cómo resuelvo toda esta situación? Fácil, hermano. Usted fundaméntese en el Señor, crezca en el Señor, haga compromisos con Dios. Señor, si este 2024 tú me vas a prosperar, quiero hacerlo en tu voluntad. Y para que veas que voy en serio, hermano pastor, aquí estoy para que cualquier ministerio que me quiera asignar, aquí estoy a la orden. Vemos que cuando nosotros empezamos a servir a Dios de esa manera, va a haber un tiempo en que estemos muy arriba y nuestra fe no se aparta del Señor. Amén. Va a haber un tiempo en el que estemos muy abajo y nuestra fe no se aparta del Señor. Va a haber un tiempo en el que estés casi volando, papá,
nada te estorba, nada te genera problemas, todo te sale bien y tu corazón no se aparta de Dios. Va a haber un tiempo en que estés en la peor de las amarguras y tu corazón no se aparta de Dios. De eso habla el apóstol Pablo cuando dice: fundamentados, arraigados, quédense firme, para que entonces se pueda cumplir en nosotros aquel versículo que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso se puede cumplir solamente cuando estás firme en el Señor. Póngase en pie, vamos a decirle al Señor: